Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez Castro y hoy vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Bien, he creado una carpeta que se llama programación a objetos, ¿vale? Y dentro de ella he creado un archivo que se llama programación orientada a objetos 1 y el ejemplo va a ser coche. Vale, vamos a ver si me encuentro un poquito más ágil que el antiguo profesor mío, que me costó a mí entender esto. Bien, un segundillo que tengo el ordenador que se me queda pillado. Bien, programilla resuelto. Estamos aquí dentro de la carpeta. He creado el archivo programación orientada a objetos 1 con el nombre de coches. Bien, vamos a empezar a explicaros qué es esto. Bien, lo que trata la programación orientada a objetos es intentar reflejar lo que es lo que es el mundo real al mundo de la programación de una manera sencilla, fácil, intuitiva y que podamos reutilizar el código que hacemos. Por ello, lo que intenta, como su palabra así lo indica, es los objetos que hay en la vida real, pasarlos como objetos a programación, ¿vale? Como veis, es muy simple. Un objeto que hay en la vida real, pues lo pasamos a la programación. Dicho objeto, tenemos que distinguir que un objeto que hay en la vida real tiene una serie de características que en programación vamos a llamarlos atributos y realiza una serie de acciones que en programación lo vamos a llamar por medio de las funciones o métodos, ¿vale? Veis que es muy simple. Escoger un objeto y pasarlo a programación. Eso es la programación orientada a objetos. Escoger los objetos de la realidad y pasarlo a programación de tal manera que simplifiquemos sus acciones y podamos reutilizar ese código. Luego más adelante veréis en qué consiste lo de la reutilización del código. Bueno, aquí tenéis un ejemplo en el que tenemos un objeto. Vamos a trabajar con el objeto coches, ¿vale? Bien, hay unos conceptos que tenemos que aprender. ¿Qué es objeto? Ya veis, un objeto de realidad, pues un objeto de programación. Luego, ¿qué es clases? Y clases vienen a ser, os lo voy a leer aquí más o menos, es un modelo en el que se recogen las características comunes de un grupo de objetos. Pues tenemos que los coches del mundo y vamos a crear la clase coches. ¿Por qué? Porque la clase coches recoge las características que tienen comunes todos los coches. Luego cada coche puede ser que tenga una cosa muy específica, Bien, pues para ello son las instancias. Las instancias son elementos individuales de esa clase. Entonces partimos un objeto del mundo real, cogemos un coche. Y todos los coches creamos una clase que recoge todas esas características comunes que tienen los coches. Ruedas, puertas, color, que tienen un volante, que tienen aire acondicionado. Podemos poner las características comunes que queramos. Dichas características se van a denominar atributos, ¿vale? Esas características comunes que tienen todos los coches se van a denominar atributos. Luego los objetos, en este caso la clase coches que hemos creado, los coches realizan una serie de acciones, que son lo que se van a recoger con lo que se denominan funciones o métodos. Denominamos métodos cuando esa función se encuentra dentro de la clase. Bien, aquí tenéis cómo se denomina una clase, cómo se crea una clase, por la palabra class y con lo que el nombre que queramos darle a esa clase. En la nomenclatura que utilizamos siempre en PHP es que la primera palabra tiene que ser en mayúscula, ¿vale? La primera letra es en mayúscula y luego pues no utilizamos lo que utilizábamos las variables, nombres raros con asteriscos, podemos sin espacio, podemos utilizar guión bajo, lo típico en la nomenclatura, pero lo importante es que utilizamos la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos la clase con coches, la primera en mayúscula. Bien, luego lo que incluimos son los atributos. Los atributos son las características que va a tener, en este caso, la clase coche. Recordad que la clase coche es un modelo que recoge todas las características comunes que tienen esos objetos en el mundo real, ¿vale? La hemos llamado class coche, pero podríamos haberlo llamado class vehículo motor, por ejemplo. No sé, me da lo mismo, ¿vale?
Y luego vamos a recoger las propiedades. Las propiedades las denominamos, que son esas dichas propiedades son atributos, es lo que se denomina en programación atributos. ¿Y cómo las llamamos? Pues por ejemplo el color, ¿vale? Pues son simplemente variables. Aquí tenéis que hemos creado con la palabra var reservada y color, la variable color. Hemos creado la variable cilindrada y la variable número de puertas. Podemos crear tantas como queramos o como creamos necesarias dentro de la clase. Y luego lo que hacen esos objetos en el mundo real los vamos a determinar por medio de funciones, que he dicho que se denominan métodos si se encuentran dichas funciones dentro de la clase, ¿vale? Entonces tenemos los atributos por medio de variables y las acciones que realizan es que no me sale otra palabra, bueno, que realizan ese tipo de esa clase se denominan métodos y si ves por medio de funciones, ¿vale? Funciones, métodos. Y el último concepto que cómo crear un elemento que herede las características de esa clase, que es lo que se denomina instancia. Bueno, pues la instancia es un elemento o un ejemplar de esa clase. En este caso pues veis que ahí tenemos una gran cantidad de coches y hay de muchas marcas distintas. Pues por ejemplo, ¿cómo crearíamos una instancia o un ejemplar de esa clase que herede por tanto todas las características de esa clase? Es por medio de new, ¿vale? Creamos una instancia que se llama new coches. Con esto creamos una instancia, pero imaginaros que queremos esta instancia darle un nombre peculiar, porque vamos a distinguirla de otra instancia. Por ejemplo, un coche de la marca Renault, pues a lo mejor es distinto porque tiene unas particularidades distintas a la de la Citroën, en este caso, que es la que he creado. Pues entonces por ello ponemos ese Mercedes y en él guardamos la instancia de coches, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego cada uno tendrá sus particularidades, sus peculiaridades. Bien, entonces objeto de la realidad, objeto de programación, un objeto class, que son a ver cómo era, un modelo que recogía todas las características comunes de esos objetos. Las clases tienen atributos y tienen acciones, que las cosas que realizan esos objetos, que son funciones. Los atributos se determinan por medio de variables con la palabra var, ¿vale? Que está reservada. Recordar que empiezan con mayúsculas las clases, y las acciones son funciones que al encontrarse dentro de la clase se denominan métodos, ¿vale? Y las instancias son elementos ejemplares de las clases, ¿vale? Un ejemplar de la clase coche. Coche es muy genérico, pues un ejemplo pues sería Mercedes. Podríamos poner Renault o por ejemplo matrícula 004, ¿vale? ¿Y cómo se crea la instancia? Con new, con la palabra new y el nombre de la clase y paréntesis, y lo guardamos después en esta variable, ¿vale? Bien, pues esto sería más o menos por encima lo que es muy básico la programación orientada a objetos, y es que cuanto más reduzcamos y más básico sea, mejor lo vamos a entender. Clases, objetos. Clases son grupos de un modelo que recoge las características comunes de todos los objetos. Las clases tienen atributos y funciones, vale, para contar. Y una instancia es un elemento único, un elemento de esa clase que va a heredar las características de la clase, y luego le podremos añadir nosotros otras particularidades que lo distingan, ¿vale? De otra instancia, que se denomina instancia. Eso se denomina instancia. Estos son instancias, clases, variables y métodos.